estarán compartiendo en el webinar de hoy. Ellos van a describir el proceso de reforma del subsector eléctrico dominicano, van a mostrar las variables consideradas para resolver las transiciones económicas del mercado eléctrico mayorista y van a mostrar la evolución de la matriz de generación y las herramientas informáticas utilizadas en el proceso de planificación del sistema eléctrico dominicano. De los expositores, pudiéramos decir, de Augusto César Bello Richardson, él tiene más de 15 años de experiencia en el sector, cuenta con un máster en regulación económica de la industria eléctrica, diplomado de métodos estadísticos, diplomado en formulación y evaluación de proyectos y es ingeniero mecánico, electricista, mención electricidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es el director de compra de energía y regulación de la empresa distribuidora de electricidad del Este. De Miguel Rosario podemos decir que igualmente tiene más de 15 años de experiencia en el sector, cuenta con un máster en regulación económica de la industria eléctrica de la Pontificia Universidad de Comillas, un máster en administración de operaciones de la Pontificia Universidad Católica de Madre y Maestra, diplomado en formulación y evaluación de proyectos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dicho esto, y para no extender, pues sé que todos están ansiosos de que comencemos nuestro webinar, pues le cedo la palabra a nuestros expositores del día de hoy, al ingeniero Augusto Bello y el ingeniero Miguel Rosario. Bienvenidos. Saludos, Larisa, saludos a todos los integrantes del SECACIER y sobre todo a todos los inscritos en esta conferencia. Les damos la bienvenida y también tenemos acá al ingeniero Miguel Rosario. Buenos días a todos, Larisa y todos los que integran esta videoconferencia. Para nosotros es un honor participar de la misma y esperamos que el contenido que les traemos sea pues de su interés. Buenos días. Buenos días, bienvenidos y la pantalla es toda de ustedes. Bien, ¿ya pueden ver la presentación? Es correcto, se ve perfectamente y lo escuchamos bien. Excelente. Nada más preámbulo, entonces vamos a iniciar la conferencia. El webinar es Mercado Eléctrico Mayorista. Vamos a hablar de los aspectos regulatorios, operativos y comerciales en la República Dominicana. Inicialmente vamos a ver una breve introducción. Como pueden ver aquí, el índice temático que tenemos hoy es el siguiente. Primero vamos a hacer una introducción de lo que fue la reforma del sector eléctrico en República Dominicana, el proceso de la capitalización, así como los aportes de este proceso. Vamos a hablar del mercado eléctrico mayorista, pero básicamente lo único que nos vamos a detener es cómo se determinan los precios del mercado spot y algún pequeño proceso de la transacción económica. Como todos sabemos, el tiempo, solamente viendo un solo punto de estos, prácticamente se nos iría todo el tiempo del webinar. Ya luego ahí podemos en un próximo abundar sobre los otros procesos. Entonces también vamos a ver las instituciones del sector eléctrico en República Dominicana, cuáles son los organismos reguladores, quién es el operador del mercado y el operador de la red. Vamos a ver algunas estadísticas también, la situación actual del sector eléctrico en República Dominicana, la matriz energética y la parte de planificación de la operación, que la van a ver ya bien en detalle con el ingeniero Miguel Rosario. Entonces, visto esto, vamos a iniciar con la introducción que tenemos hoy.
Larisa, disculpa, está cambiando la presentación. No, no está cambiando. Veo el puntero, pero no está cambiando. Bien. Ahí sí ya está. Sí, como introducción, como todos sabemos, el mercado eléctrico, al igual que otros servicios públicos como el agua, saneamiento, gas y telecomunicaciones, sufrió profundos cambios en los años 80. O sea, eso no solamente fue en República Dominicana, sino fue en todo el mundo. Históricamente, la electricidad fue provista por empresas monopólicas que generalmente eran públicas. Y las cuales abarcan distintas etapas del sector productivo, como son la generación, transmisión, distribución y comercialización. Básicamente ese es el esquema general que se maneja en todos los países. Algunos de estos mercados, lógicamente, continúan siendo monopolios naturales. Un monopolio natural es permitido cuando la demanda de los servicios públicos se satisface de manera económica y eficiente, como es el caso, por ejemplo, de la empresa de transmisión. Hasta ahora no ha habido la necesidad de República Dominicana de liberalizar este mercado. Sin embargo, hay otros países que han introducido competencia en transmisión. Por ejemplo, vamos a citar el caso de Guatemala, que Guatemala es un país donde hay 9 empresas de transporte. Es bien interesante lo que pasa allí, pero aquí en República Dominicana, hasta ahora, se puede decir que está operando de manera económica y eficiente la empresa de transmisión. Por eso continúa como monopolio la empresa de transmisión. Entonces, de manera general, el sector eléctrico dominicano se compone de 20 empresas de generación, 42 generadores, una empresa de transmisión y tenemos también 5 empresas de distribución. La empresa de distribución tenemos a Luz y Fuerza, tenemos El Limón, Edesur, Edenorte y Edeeste. Entonces, las líneas de transmisión es el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de energía eléctrica en grandes y medianas distancias y constituyen las arterias a través del cual fluye la energía eléctrica desde los centros de generación hasta los centros de consumo. En República Dominicana, básicamente la barra de referencia que se utiliza se llama Palamara 138. Hay otros nudos que manejan mayor capacidad. Por ejemplo, ya tenemos redes de 345.000 voltios, como es Julio-Sauria, el Naranjo, que en este momento se está evaluando cambiar la barra de referencia, pero solamente se está en proceso de evaluación. Entonces, vamos a hablar ahora de la reforma del sector eléctrico. Básicamente, ¿por qué fue necesaria la reforma y qué desarrollo hemos tenido? La reforma, ¿por qué se hace en República Dominicana? En ese momento, por la falta de inversión del Estado en los proyectos de generación. La constante salida que teníamos de las plantas en ese momento, porque eran plantas muy obsoletas y ya tenían un tiempo largo de servicio. Y lógicamente, por el crecimiento natural de la economía, que como todos saben, un crecimiento de la economía influye en una mayor demanda de electricidad. También la ampliación de la cobertura en el sector de distribución. En ese momento, en los años 80, años 90, todavía teníamos una gran parte de la población que no tenía acceso a la electricidad. O sea, por eso era necesario hacer una reforma. También la falta de planificación para un abastecimiento futuro de la demanda. Básicamente, por eso se hace la reforma en el sector eléctrico en República Dominicana. Y sí, lógicamente hemos tenido desarrollo y fue necesario hacerla. Entonces, ¿cuándo se dan los primeros pasos en busca de la solución del problema eléctrico en República Dominicana? En el año 1990, cuando se promulga la ley 1490 sobre incentivo al desarrollo eléctrico nacional. ¿Qué buscaba esta ley?
Básicamente, es una ley que estimula la generación de energía eléctrica a través de establecimientos de incentivos y amnistías. Como todos saben, para uno incentivar el desarrollo en cualquier actividad, si usted coloca incentivos y algunos tipos de amnistía, con eso podemos lograr que los inversionistas les interese invertir. Entonces, en ese momento aparecen los primeros IPP, que eran los productores independientes de electricidad, que estaban compuestos por 4 plantas de generación, básicamente, que eran 3 plantas que le llamaban Coyentri, que están en San Pedro de Macorís, de 100 megavatios cada una, son 300 megavatios, y una planta que se le llamaba San Felipe o Esmierro, que en ese momento tenía 185 megavatios. Ya actualmente continúan como IPP las 3 plantas de Coyentri. Sin embargo, San Felipe en el año 2015, el 15 de enero del 2015, ya se le vence su contrato y pasa a operar ya de manera normal en el mercado spot. Entonces, en el 1992 se inicia el proceso de reestructuración de la CDE a través de organismos internacionales con la finalidad de diseñar ya el proyecto de reforma de la reestructuración de la CDE. Entonces, luego de ahí viene el proceso de capitalización, que luego de más de 40 años el sistema eléctrico de República Dominicana operando como un monopolio, el sector eléctrico nacional es sometido a una transformación total y para tales fines se promulga la Ley de Reforma de la Empresa Pública, que era la 141-97, que fue el marco que sirvió de base para la capitalización de la CDE. Con este proceso, la CDE se divide en 7 empresas, de las cuales 3 empresas distribuidoras, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, en ese momento con un capital 50% del Estado y 50% privado. Hoy día, en la actualidad, estas empresas son 100% estatales. 3 empresas de generación, Eje-Jaina, Eje-Itabo y Eje-Hidro. Eje-Hidro es 100% estatal y el Estado todavía tiene acciones en Eje-Jaina y en Eje-Itabo, prácticamente el 50%. Y una empresa de transmisión que es propiedad 100% estatal. Ya el proceso de capitalización inició en junio del 1997. Entonces, ya a nivel esquemático, teníamos la CDE, que se divide en las 7 empresas que vemos ahí en ese esquema. Entonces, 4 años más tarde, en julio del año 2001, fue aprobado en el Congreso la Ley General de Electricidad, la 12501, la cual introduce ya la estructura institucional que contempla los actores como la CIE, la CNE, el OC y la CDEE. Entonces, un año luego, o sea, en el año 2002, se aprueba ya el reglamento de aplicación de esa Ley General de Electricidad. Básicamente, ese fue el proceso de capitalización. Entonces, ya a partir de este proceso, se crean 3 empresas distribuidoras y se le asignan ya mediante un contrato de concesión cada zona, la zona de concesión de cada una de estas empresas, que básicamente, si pueden ver aquí en este esquema, pueden ver que la EDESUR contempla ya lo que es el Distrito Nacional, desde la Máximo Gómez hacia el suroeste y toda la zona sur del país, y tiene aproximadamente 17.900 kilómetros cuadrados. Entonces, EDENORTE ya contempla toda la zona norte del país, es un poquito más grande, tiene 19.000 kilómetros cuadrados, y ya entonces EDEESTE, que contempla ya toda la zona este del país, la provincia de San Pedro de Macorís, La Romana, Tomayor, El Ceibo, y lo divide ya físicamente. La Máximo Gómez, hacia el lateral de la avenida Máximo Gómez, tenemos ya lo que es la zona este y el río Isabela. La zona este es la más pequeña, que tiene 11.000 kilómetros cuadrados, y también el mismo contrato de concesión
se designa que hay una exclusividad de 100 metros más allá del último poste. ¿Qué quiere decir esto? Que como la zona está dividida por territorio, no así eléctricamente, si mi responsabilidad o la responsabilidad de cualquiera de las empresas de distribución es llevar el servicio hasta 100 metros luego de su último poste. O sea, si eléctricamente la zona este de este tiene eléctricamente su último poste más cerca que de norte o de sur, esa zona debe ser suplida por el de este, en este caso. Entonces, eso también quedó bien establecido en el contrato de concesión. Hay otro dato importante que es, como podemos ver acá, que en la zona este hay un superávit. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor concentración de la generación se encuentra ubicada en la zona este. Por eso la zona este se considera como una zona exportadora. Sin embargo, en la zona sur prácticamente tenemos la misma generación que demanda. Y en la zona norte tenemos un déficit de generación. O sea, como todos saben, donde se concentra la mayor cantidad de generación, es favorable por el tema de las pérdidas y los factores de nodo. Entonces, en el caso de norte, como hay un déficit de generación, que hay pocos generadores que están instalados en esa zona, los factores de nodo lo perjudican en esa zona. O sea, esa empresa distribuidora tiene que pagar ese factor de pérdida. Entonces, por esa razón es que en este momento se está en un proceso de licitación y se va a tratar de que la generación se instale en esa zona. Entonces, como aporte de la reforma, el principal aporte de la reforma del sector eléctrico fue la siguiente, o sea, la división de los mercados en un mercado mayorista y un mercado minorista, y la separación de las actividades de generación, transporte, distribución y ya la operación del mercado que está a cargo del OC. Entonces hay un mercado mayorista y un mercado minorista, que el mayorista es donde interactúan las empresas distribuidoras con ya el sector generación y transporte, y el minorista es donde interactúan las empresas distribuidoras con los usuarios finales. Básicamente estas actividades son actividades reguladas. Entonces, como todos saben, el objetivo principal de los mercados es que haya muchos vendedores, muchos oferentes y muchos demandantes. Lo ideal sería la competencia perfecta. Pero aquí en República Dominicana existe lo que es el oligopolio, donde hay muchos demandantes, pero pocos oferentes. Eso es lo que existe aquí en República Dominicana. Entonces, vamos a ver brevemente lo que es el mercado eléctrico mayorista y nos vamos a enfocar en cómo se calculan los costos marginales del mercado spot. Entonces, en el mercado eléctrico mayorista existen las siguientes transacciones: transacciones económicas de energía, transacciones económicas de potencia, el peaje de transmisión, compensaciones por regulación de frecuencia, compensaciones por máquinas forzadas y compensaciones por desvío. Más adelante le vamos a explicar de manera breve qué quiere decir cada una de esas transacciones. Entonces, el marco regulatorio que se rige en el mercado eléctrico mayorista es la Ley General de Electricidad, su reglamento de aplicación, el reglamento de medición neta, el reglamento de generación distribuida, la Ley 5707, que es la de incentivo al desarrollo de las energías renovables, y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Electricidad. Entonces, vamos a iniciar con algunas definiciones para que vayan entendiendo los términos más adelante. Iniciamos con lo que es el mercado eléctrico mayorista, que es el mercado en el cual interactúan las empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como los usuarios no regulados. Aquí en República Dominicana, un usuario no regulado es un gran consumidor cuya demanda
es igual o superior a 1 mega. Ya a este usuario solicita una licencia a la Superintendencia de Electricidad y ya le puede comprar la energía directamente en el mercado spot o a un generador o a una empresa distribuidora, básicamente. Entonces, en el mercado eléctrico mayorista interactúan todos estos actores comprando y vendiendo electricidad en un mercado de contratos y un mercado spot. Vamos a definir eso más adelante, los tipos de mercado. Entonces, agente del mercado eléctrico mayorista. ¿Qué es un agente del mercado eléctrico mayorista? Es cualquier empresa de generación, transmisión, distribución, autoproductores o cogeneradores que venden sus excedentes en el sistema eléctrico interconectado. Y también la CDE, mientras administre el contrato de compra y venta de electricidad del UPP. Básicamente, esto se le llama agente del mercado eléctrico mayorista. Entonces, los tipos de mercados, el mercado de contratos, es un mercado de compra y venta de electricidad basada que son libremente, en contratos que son libremente pactados. Como su nombre lo indica, es un contrato que no es regulado por la Superintendencia de Electricidad. Es decir, que cualquier agente del mercado, ya sabemos lo que son agentes, pueden, una empresa distribuidora con un generador, pueden libremente sentarse, reunirse y hacer cualquier tipo de contrato. Entonces, por eso son libremente pactados. Ya el mercado spot, el mercado spot es un mercado de transacciones de compra y venta de electricidad, no basado en contratos, básicamente el precio de este mercado se fija a costo marginal de corto plazo de energía y a costo marginal de potencia, básicamente. En el mercado de contratos, el precio también es libremente pactado. Ya en el mercado spot se fija a través del costo marginal. El mercado de contratos, como pueden ver, si pueden visualizar las flechas que van en ambos sentidos. Por ejemplo, un generador puede hacer un contrato con otro generador o con una empresa distribuidora o con un usuario no regulado. Eso es el mercado de contratos. En el mercado de contratos, cualquier agente puede hacer un contrato con otro. Básicamente, por ejemplo, un generador que tenga un contrato con una empresa distribuidora, como todos saben, los generadores cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento. Si ya usted hizo un contrato que con una energía fija, entonces, para no tener que comprar esa energía en el mercado spot, ¿qué hace? Hace un contrato con otro generador, que si en algún momento su planta está fuera, entonces no compra esa energía en el spot y si se la compra directamente a otro generador para cumplir y honrar su contrato. Entonces, en el mercado de contratos se fija un precio, se fija una duración y se fija un punto de suministro, que es básicamente donde se va a hacer el intercambio para que el OCE pueda administrar este contrato. Este mercado de contratos, lógicamente, promueve la expansión del sector eléctrico y crea condiciones de competencia. Como todos saben, por ejemplo, si usted no tiene trabajo, usted es un empleado, o sea, usted no tiene trabajo, lógicamente un banco se le va a dificultar darle un préstamo. Entonces, eso mismo pasa con los generadores. Si un generador no tiene un contrato, entonces para él buscar un financiamiento con un banco se le dificultaría. Entonces, por eso este tipo de mecanismo promueve la expansión en el sector eléctrico, lógicamente los contratos. Entonces, el mercado spot, ya cualquier agente, autoproductores, distribuidores, usuarios no regulados, vende sus excedentes en el mercado y el agente que sea deficitario, que le falte energía, entonces la compra en ese mercado. Como habíamos dicho, el precio en este mercado es fijado a precio de costo marginal y no hay cantidad transada y no hay monto monetario transado. Y siempre tiene que haber 2 o más partes involucradas en este mercado spot. Entonces aquí pueden ver una tabla donde se pueden ver ya lo que habíamos conversado, la diferencia entre uno y otro, que el mercado de contratos
el precio es pactado entre las partes. En el spot es fijado a precio del mercado y la cantidad en el mercado de contratos es conocida. Sin embargo, en el mercado spot no. En ambos hay dos partes o más involucradas y las condiciones de pago, por ejemplo, en el mercado de contratos, es entre las partes. Y en el mercado spot son condiciones de pago, están reguladas en el reglamento y la Ley General de Electricidad. Entonces, ¿cómo se calcula el balance de un agente del mercado eléctrico mayorista? Básicamente, el balance se compone de inyecciones menos retiros, pero a su vez se desglosa de la siguiente manera. Si es un generador tiene inyecciones propias, como podemos ver, que son las inyecciones, lógicamente, que salen de su planta. Entonces también tiene retiros propios, que son los consumos de estación, servicios auxiliares, etc. Y tiene inyecciones por contrato, que son las compras que le hace ese generador a otro generador. Eso se computa como inyecciones. Y también tiene retiro por contrato, porque él le puede vender a otro generador o a un usuario no regulado. Entonces usted lo que hace es que suma todas las inyecciones, suma todos los retiros, lo resta, inyecciones menos retiro, y le va a quedar un balance positivo o negativo. Vamos a ver cómo se llama cuando el balance es positivo y cuando es negativo. Más adelante lo vamos a ver ahora. Entonces, como habíamos dicho, tú tienes un balance físico, que son los megavatios, gigavatios, la energía, las inyecciones menos los retiros. Eso te va a dar un balance. También eso mismo se considera esta misma fórmula para el balance monetario. Usted suma ya las inyecciones propias valorizadas, los retiros propios valorizados, lo resta y le va a quedar un balance. Entonces, ya cuando usted tiene los balances, si es físico, si tiene un balance positivo, se dice que es un agente excedentario. Si es un balance negativo, el agente es deficitario. Y si es en la parte monetaria, que tiene ya un saldo positivo, dice que son agentes acreedores. Y si el saldo es negativo, son agentes deudores. Y los agentes deudores son los que le pagan a los agentes acreedores. Entonces, ¿cómo se calculan los precios en el mercado spot? O sea, los costos marginales de energía. Básicamente, los costos marginales de energía en barra de referencia son el insumo principal de todos los cálculos de la transacción económica, porque se usan tanto en la transacción económica de energía, en las compensaciones de despacho forzado, en la regulación de frecuencia. Es el insumo principal, el insumo principal. En República Dominicana, el mercado opera sobre la base de minimización de costos de operación, totales de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas de generación deben ser despachadas en orden de mérito, desde la más barata hacia la más cara. O sea, Miguel le va a explicar eso más adelante, pero básicamente cada generador envía el OC, su costo variable. Con eso el OC hace una lista de mérito, que es básicamente poner la planta de la más barata hacia la más cara, y en ese mismo orden se van despachando. Por eso se trata siempre de minimizar los costos totales de operación. Entonces, el OC cada hora calcula en cada barra del sistema estos costos marginales de energía. Por ejemplo, si pueden ver en la gráfica que está a su derecha, ahí pueden ver una curva. ¿Qué sucede? Ya en el punto de equilibrio, donde los ingresos son igual al costo marginal, lógicamente el generador que está operando solamente recupera sus costos de operación, pero no tiene margen de beneficio. Si una planta, por ejemplo, si por el contrario, una planta está operando por encima de una que esté fijando el precio,
esa planta, los ingresos marginales son menor al costo, o sea, puede tener pérdidas. Y si una planta de generación está operando por debajo de la que está fijando el precio, esta planta tiene un lucro cesante. Es decir, que el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Aquí en República Dominicana, que eso lo vamos a ver ahora cómo se calculan los costos marginales, pero la última planta es la que fija el precio y todas las que estén operando por debajo de esa planta tienen ingresos marginales. Entonces, según cómo se calculan los costos marginales en el mercado spot, según lo indicado en el artículo 255 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad. Solo vamos a leer lo que dice acá, esta vez las otras lo vamos a explicar con la gráfica. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 255? Que el costo marginal de corto plazo de energía activa en la barra de referencia para cada hora corresponde al mayor costo variable de producción referido a la barra de referencia. Eso fue lo que habíamos dicho ahorita, que la última planta, la última planta que entra se supone que es la de mayor costo variable y ya eso se calcula cada hora. Cada hora tenemos que tener un costo. Lógicamente que en una hora pueden estar operando varias centrales, pueden marginar varias centrales también en una sola hora. Entonces, ¿qué se hace? Que se hace un promedio ponderado del precio de cada máquina y el tiempo que duró cada máquina. Entonces, seguimos con la definición, que corresponde al costo variable de producción referido a la barra de referencia de las máquinas termoeléctricas despachadas en la hora, que estén vinculadas a la barra de referencia y que cuenten con potencia disponible para abastecer una unidad adicional. Entonces, en el gráfico vamos a entender lo que dice ese texto. Por ejemplo, como habíamos dicho, las plantas se van despachando en orden de mérito, desde la más barata hacia la más cara. En una hora, se verifica en una hora cuál fue la última planta que entró, la de mayor costo variable, que en este caso vamos a decir que es la planta C3. Lógicamente, esa planta tiene que contar con potencia disponible, porque la definición de costo marginal es lo que cuesta producir una unidad adicional. Si esa planta no tiene reserva disponible, entonces no puede fijar el precio. Pero básicamente el procedimiento es el siguiente. La última planta que entra es la que fija el precio, siempre y cuando tenga potencia disponible. Si ya todas las plantas que están en línea están a plena capacidad, lógicamente no hay planta que te den esa unidad adicional y se busca la planta más barata de la que están fuera de línea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que como está ordenada en orden de mérito, si le correspondía entrar a la C4, como ya C3 no tiene potencia disponible porque está a plena capacidad, el precio lo fija la central más barata de la que están fuera de línea, que en este caso es la C4. Eso es lo que dice ya en el artículo 255. Pero esa es la secuencia. Entonces, ya si no existen plantas, si ya todas las plantas que yo tenía fuera de línea ya están dentro y están a plena capacidad, el precio de esa hora se fija a través del costo de desabastecimiento. O sea, ya no tengo planta, como vimos la secuencia. El OC va despachando la planta en orden de mérito, desde la más barata hacia la más cara. La última es la que fija el precio. Si ya esa yo la tengo a plena capacidad, que es la última que está en línea, voy de las que están fuera, que pueden ingresar en la hora, busco la más barata. Si ya tengo toda la planta que en línea operando y ya no tengo quien me dé la unidad adicional, entonces hay desabastecimiento. Que ese costo de desabastecimiento se fija también, lo fija la Superintendencia de Electricidad, como indica también el artículo 251 y 252, cada 31 de diciembre de cada año. O sea, el 31 de diciembre del año 2018, antes del 31 de diciembre, se fija el costo de desabastecimiento mediante resolución para su aplicación a partir del 1 de enero del año 2019. Entonces, un detalle importante, que para determinar si una planta posee potencia disponible,
no se considerará como potencia disponible el margen de regulación de frecuencia, primario, secundario. Eso no se considera como potencia disponible. O sea que a la hora de hacer el cálculo del costo marginal, ese margen que tenga esa planta se le tiene que descontar. Entonces, los subsistemas, ahorita estábamos viendo cómo se calcula el costo marginal en el mercado spot, pero como ustedes saben, el sistema está interconectado, pero por diferentes razones, el sistema puede que no esté interconectado uno con otro. Por ejemplo, en este caso se pueden formar algunos desacoples o subsistemas que pueden ser físicos o económicos. Un subsistema físico es si hay un colapso de una línea, ya sea que algún árbol haya derrumbado una de nuestras torres, ya sea que un camión haya chocado con ella y haya también derrumbado la torre. Eso le llaman un subsistema físico. Cuando ya de un sistema yo no puedo transmitir energía de un lado a otro. Hay un subsistema físico. Y económico, cuando la línea ya se satura. Cuando la línea llega a su máxima capacidad, ya yo tengo lógicamente, si yo estoy en el subsistema A y el subsistema A es más barato que el B, yo no puedo transmitir energía de las plantas baratas que están del A al B, entonces violo el mérito y para evitar que la línea siga sobrecargándose, yo subo energía del subsistema B y eso ya le llaman un subsistema económico, porque ya no puedo transmitir, económicamente no puedo operar el sistema. Entonces, en ambos casos, ya sea el sistema físico, se calculan los costos marginales. Augusto, disculpa, que alguien tiene habilitado el micrófono y no podemos escucharte. Dame un momento, por favor. Puedes continuar, Augusto, que ya cerraron el micrófono. ¿Se ve la presentación? ¿Se sigue viendo? Sí, se sigue viendo la presentación. Bien, entonces, como decía, tú tienes dos subsistemas, uno económico y uno físico, y en ambos subsistemas se tiene que utilizar la misma metodología que explicamos anteriormente para calcular los costos marginales. O sea, se ordenan en orden de mérito las centrales y se calculan en ambos subsistemas. No solamente se pueden formar dos subsistemas, se han llegado a formar hasta 8. Por diferentes razones, y pueden ser entre los 8 que se han formado son varios económicos y varios físicos. O sea, eso ha ocurrido en el sistema eléctrico de aquí de República Dominicana. Entonces, los costos finales tienen plazo de entrega según el artículo 259 del reglamento de la Ley General de Electricidad. El OCE tiene hasta las 6 de la tarde, o sea, hasta las 18 horas del día laborable siguiente para enviar los costos marginales de lo que aconteció, por ejemplo, el día de hoy. O sea, lo que aconteció el día de hoy, el OCE tiene hasta las 6 de la tarde del día siguiente para enviar los costos marginales horarios de ese día. Entonces, los agentes también tienen plazo para observación, tienen hasta el día subsiguientes, hasta las 6 de la tarde del día subsiguientes para enviar observaciones. Y el OCE tiene hasta el día laborable siguiente para responder esas observaciones. En caso de que los agentes no estén conformes con alguna respuesta del OCE, entonces los agentes pueden llevar esto al Consejo de Coordinación, el cual se compone de 5 bloques, que lo vamos a ver más adelante. Pero si los agentes no están conformes con la respuesta del OCE, pueden llevar el tema al Consejo para que se estudie más a profundidad y la gente quede satisfecho. Entonces, también se indica que hasta que el OCE no disponga de un modelo de optimización hidrotérmico para el cálculo del valor del agua, las hidroeléctricas no se consideran en el cálculo de los costos marginales. Son tomadoras de precio.
Eso hasta que no se tenga eso. Entonces, aquí tenemos una resolución, que fue la que emitió la Superintendencia de Electricidad, la 81-2017, donde se ve la fórmula, donde se indexa el costo marginal tope. O sea, algo que no mencioné es que, por ejemplo, en nuestro parque de generación hay plantas que tienen costos muy elevados, y para evitar que, por ejemplo, exista ese lucro cesante tan alto que había, como le había dicho anteriormente, la última planta es la que fija el precio. Eso lo vamos a ver en una gráfica más adelante, pero como tenemos plantas en el parque de generación República Dominicana, cuyo costo variable son 2.000 pesos, hay otras que el costo variable supera los 14.000. Entonces, si una planta de 14.000 entra, lógicamente a todas las que están operando por debajo de ella, se le va a pagar a 14.000 pesos. Entonces, la superintendencia lo que hizo fue que emite un costo marginal tope, un price cap, donde fija un precio tope. En este caso, de 12 centavos de dólar o $120 por megavatio hora, fija ese precio, y ya cualquier otra planta que esté operando con un costo variable superior a ese precio, cobra por la transacción económica el precio tope, y ya de ahí es que surgen lo que son las compensaciones por despacho forzado, porque esa planta que operó, lógicamente tiene que recuperar su costo variable, recupera la diferencia a través de esa compensación por despacho forzado. Entonces, aquí es la gráfica que le estaba mostrando. Por ejemplo, ahí pueden ver en orden de mérito cuáles son los precios de cada una de las plantas que tenemos en el parque de generación República Dominicana. Y como pueden ver, la línea naranja representa lo que es el precio tope, que cualquier planta que esté operando por encima de ese precio, entonces a través de la transacción económica de energía se le paga hasta ese price cap, y la diferencia la recuperan a través de la compensación por despacho forzado. Entonces, aquí pueden ver el resultado de la aplicación del costo marginal tope. Por ejemplo, toda la franja amarilla son los resultados, los costos marginales aplicándole el price cap. Entonces, la línea azul ya es la diferencia que tienen que recuperar los generadores a través de la compensación por despacho forzado. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, por la aplicación del precio tope, algunos generadores se pueden ver perjudicados. Por eso, de ahí es que surgen las compensaciones por despacho forzado. La curva, la línea negra oscura, representa, por ejemplo, cómo el comportamiento de la demanda aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier generador que esté operando por encima de esa línea intermitente que está ahí, debe recuperar su costo variable, lo recupera a través de la compensación por despacho forzado, básicamente. Entonces, ya vamos a hablar un poco de lo que son las instituciones del sector eléctrico en República Dominicana. La estructura del sector eléctrico en República Dominicana, de manera jerárquica, está organizado de la siguiente manera. Primero le sigue el Poder Ejecutivo, luego el Ministerio de Energía y Minas, que ya es el rector en todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, y los organismos reguladores, como son la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y todos los organismos que componen el OCE. De esa manera es que se está organizado el mercado eléctrico en República Dominicana. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, como habíamos dicho, es una dependencia de la República Dominicana que se crea a partir de la Ley 100-13 en el año 2013.
y la principal actividad es que se encarga de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica en República Dominicana. Entonces, la Comisión Nacional de Energía, que es uno de los organismos ya estatales también, creados en el año 2001, en virtud de la Ley General de Electricidad, es el que traza la política del Estado en el sector energético, es el responsable de emitir las concesiones provisionales y definitivas y elabora y coordina los proyectos de normativa legal y reglamentaria. Entonces, la Superintendencia de Electricidad es el ente regulador en República Dominicana y una de las funciones que tiene es fijar tarifas y peajes sujetos a regulación, básicamente. Como pueden notar, por ejemplo, en la comisión es donde se crean los reglamentos y la Superintendencia de Electricidad es quien regula la aplicación correcta de esos reglamentos. La empresa de transmisión opera el sistema de transmisión interconectado y el Centro de Control de Energía, que es una dependencia de la empresa de transmisión, opera en tiempo real el sistema eléctrico interconectado. Entonces, el organismo coordinador es el operador del mercado. Es quien supervisa, verifica y hace la planificación de la operación. Y, lógicamente, da las instrucciones para que, y supervisa todo lo que hace el Centro de Control de Energía. Entonces, una de las funciones que tiene, lógicamente, es velar porque la frecuencia, que en República Dominicana la frecuencia son 60 hercios, es que se mantenga estable en los 60 hercios. Verifica, porque como ustedes pueden ver, cuando hay una pérdida de carga, hay un incremento de la frecuencia, y cuando hay una pérdida de generación, sucede lo contrario. Entonces, el OCE tiene que supervisar constantemente que la frecuencia esté en 60 hercios. Las empresas que componen ese organismo coordinador, como habíamos dicho anteriormente, se compone del bloque de generación, el cual a su vez lo representan todas las empresas de generación, que hay 21, y un bloque de distribución que lo representan las 5 empresas distribuidoras. Un bloque de transmisión que lo representa la empresa de transmisión y un bloque de generación estatal que actualmente es representado por EGI. Entonces, ahora le voy a dejar la palabra al señor Miguel Rosario para que entonces continúe con ustedes con los demás temas. Bien, vamos a ver si adelantamos un poquito. Ya son las 11, ¿no? Ahora vamos a hablar, señores, de la matriz de generación en República Dominicana. Para los que no están muy relacionados con el término matriz de generación, es un término que se emplea básicamente para describir la composición a nivel tanto tecnológico como a nivel de, digamos, de fuente energética primaria. Y de esta forma entonces podemos tener una mezcla de tecnología, digamos que compuesta por varias tecnologías, valga la redundancia, que funcionan con varios energéticos o combustibles. Esto es lo que le llamamos matriz de generación. Entonces, actualmente, bueno, el año pasado teníamos, obviamente, la siguiente matriz, la siguiente composición. Vemos aquí predominantemente al fuel número 6 con un 33% y al gas natural con un 27%. Podemos mirar la hidro. La hidro tiene un comportamiento, digamos que bien aleatorio, porque depende de condiciones climáticas y fenómenos climáticos que, si se quiere, en nuestro país son cíclicos. Cada 5 años se produce estadísticamente un evento o de sequía o de, digamos, de mucha agua, y eso obviamente impacta la producción hidroeléctrica. En el caso del carbón, un 12%, 12.5%, y la eólica, 2.6%, la solar casi no se ve, 0.46%.
Digamos que la capacidad instalada a este año en energías renovables y autoproductor para el término de escala comercial ronda los 917.21 megavatios, compuesto básicamente por 616 megavatios en hidro, 183.25 en eólico, 87.96 en solar y 30 megavatios de biomasa, que es de la planta Bioenergy, la única que tenemos hasta el momento que funciona con ese energético. En tanto que a nivel de autoproducción, dígase autoproducción aquellos generadores que también consumen y que venden sus excedentes al sistema, entonces se tiene la siguiente composición, aproximadamente 100 megavatios en solar, 10 megavatios más también en solar, y a nivel de microhidroeléctrica, 2.4. Ahí tenemos, digamos, la central instalada en AES, que genera con el agua que sale del condensador, ¿no? de la planta de potencia de 300 megavatios que tienen allá instalada, y 2 megavatios en biomasa. Entonces, a nivel de proyectos ya de energías renovables, esto es lo que tenemos en el mapa. Muchos de estos proyectos ya están entrando comercialmente, como es el caso de Agua Clara, de la empresa Easy Power, y otros están en proceso de desarrollo, como el caso de Guanillo, Tafongo, y así por el estilo. Pero esto es lo que se tiene pautado desarrollar a nivel de energía renovable en nuestro país. Otro proyecto a gran escala también se tienen en consideración. Ya estos son proyectos que están en explotación, como los Cocos, Quibio Cabrera, son parques eólicos desarrollados en el 2011. El caso de San Pedro Bioenergy, como le mencioné, Monte Plata Solar, la Arimal 1, que también tiene una expansión, obviamente, que está en la próxima diapositiva, que ya va por la etapa número 2. Montecristi Solar, que entró en operación comercial en diciembre del 2018. En total, los Cocos, obviamente, los Cocos 1 y los Cocos 2 con 77 megavatios, instalado allá en Barahona. La Arimal 1 y 2, como le mencioné, uno de 49.5, el otro de 48.3, también proyectos eólicos. En el caso de Monteplata Solar, tenemos 30 megavatios que ya están también trabajando la expansión. La empresa JRC Electrónica es propietaria de esta planta solar. Aquí en esta curva que se ve en la pantalla, en el cuadro inferior derecho, ahí se puede notar la producción típica de un parque solar. Obviamente, se ve el pico allá, con el pico del sol, tipo 1, 2 de la tarde, de acá de Dominicana. Es un comportamiento importante considerarlo para el tema de la planificación del sistema. Ese impacto, esa curva que sube y luego desciende, pues tiene un impacto en el tema de la operación y por consiguiente en los costos del sistema. En el caso de la Arimar, estos son datos reales, ¿no?, que hemos traído de la memoria del organismo coordinador, como le mencionó Augusto Bello. Aquí están los dos parques produciendo, y fíjense que la producción de un parque eólico, podemos rescatar que se asemeja mucho más a la curva de demanda que un parque solar. Esto también hay que, digamos, de alguna forma tomarlo con pinza, porque todavía no tenemos tantísimos modelos desarrollados que puedan, digamos, pronosticar la producción de un parque de este tipo, pero con los datos estadísticos que tenemos, esta es la curva típica que hasta el momento describe el comportamiento. Le mencioné el parque Agua Clara, que recientemente fue terminado de construir y
Creo que están dando los toques ya para su habilitación comercial, pero lo cierto es que ya está interconectado al sistema hace como un mes, 2 meses. Y aquí podemos ver en el gráfico superior izquierdo el comportamiento de la demanda de la distribuidora y en el gráfico de más abajo el comportamiento de una planta solar. Sí. Ok. De una planta solar. Y en el gráfico superior derecho tenemos a San Pedro Bioenergy, como le mencioné, una planta del tipo de biomasa, que es la única que tenemos, obviamente, funcionando hasta ahora. Más aquí podemos notar, obviamente, la correspondencia que existe entre la producción renovable eólica y esta curva de carga, como le mencioné estadísticamente, ya que esto puede variar, pero digamos que hasta el momento este ha sido el comportamiento real de estos proyectos. En el programa de medición neta, bueno, contamos con una cantidad total de clientes de 3.910 y una capacidad instalada de 100.4 megavatios, ¿no? Distribuido de la forma en que aparece allí. Y bueno, lo que hemos notado en el tema de las instalaciones solares, básicamente, que a partir del 2011 y hasta la fecha, la cantidad de usuarios y la capacidad instalada se ha ido incrementando de esta forma. Esto, si bien es cierto que las legislaciones, resoluciones de la superintendencia, en este caso también de la Comisión Nacional de Energía, han contribuido, el factor principal que ha detonado este crecimiento de la capacidad instalada en energía solar es básicamente el desmonte de los precios, unitarios, que así mismo como han ido cayendo, las personas han ido obviamente recibiendo esa señal de precio y por consiguiente entonces instalando más paneles fotovoltaicos. Seguimos con más producción neta. Actualmente esto es lo que se ve, o sea, en términos de medición fuera de esta, digamos, de esta temática neta, tenemos casi un 10%, lo otro es medición neta a nivel de autoproducción. Hablemos un poquito entonces ya de la situación actual del sistema. En el gráfico superior izquierdo tenemos un pastel donde se ve, ya lo habíamos visto, la composición a nivel de capacidad instalada por tecnología del sistema. Ya en el gráfico que está abajo, en otro pastel, tenemos ya esa misma composición, pero por tipo de combustible se sigue viendo como el gas domina con un 21% y el fuel oil con un 27%. En la tabla están los valores que se corresponden con esta gráfica. Ahora veamos este año. ¿Qué ha sucedido este año? Bueno, el evento que todos sabemos, la entrada en operación de Punta Catalina, que se espera, digamos, para final de año, que estén las dos unidades ya concluidas, pues esto obviamente provoca que el carbón, que anteriormente tenía una composición de un 8%, pase a un 22.2%, con lo que ya de plano queda casi a la par con el fuel. Esto obviamente con la entrada de nuevos proyectos, digamos, de carácter renovable y de otras tecnologías que también se piensan terminar este año, va de alguna forma a cambiar. Este gráfico es dinámico, esto no es estático, pero esto es lo que se tiene proyectado, digamos que a final del 2019. Y en términos de combustible, de uso del energético, esa es la composición que tenemos desde el 2018 hasta el 2021, completándose los 4 años, el programa de planificación que ve el organismo coordinador. Dígase que el organismo, como se rige por una normativa estricta,
pues ve 4 años como largo plazo. Pero por experiencia que tenemos, las empresas regularmente generadoras y bueno, hasta distribuidoras, ven un periodo más prolongado que 4 años, ¿no? Se ven 10, 15 y hasta más, porque ya se trata de otro punto de vista, el punto de vista del negocio. Pero el organismo solamente ve 4 años. Esta es la evolución de la capacidad instalada por tipo de tecnología, como pueden ver. Digamos que el carbón, como lo podemos ver en la franja gris, vemos cómo va saltando, igual la solar, que es la amarillita, y lo otro que se ve ahí, digamos, la parte de los motores, por ejemplo, que también, digamos, que han tenido su crecimiento, ¿no? En cuanto al sistema de transmisión, sé que Augusto le habló en parte de esto, nosotros tenemos la siguiente composición, tenemos una red 345, 350 kilómetros, obviamente, se piensa, digamos, seguir incrementando este anillo. Tenemos una red a 230, que puntualmente es la que conecta la central Quiqueya 1 con la subestación Bonao 2, que pertenece a Barrick. Esto, digamos, que en algún momento va a cambiar cuando se superen algunas dificultades que hay con un transformador y lo que se espera que esto pase a 345, obviamente, porque se está utilizando un recurso, digamos, de esa línea de transmisión para poder entonces operar esta red, digamos, a 345. En términos de demanda, regularmente la demanda de potencia, en este caso, la demanda máxima, coincide regularmente con el periodo electoral. En este caso, nosotros que trabajamos por 10 años en el organismo coordinador y veíamos este tipo de procesos, siempre que era año electoral, la demanda máxima se producía no directamente en el día de la elección, sino en ese periodo. Eso ya lo teníamos nosotros por, digamos, por un cumplido. Bueno, en el 2017 se rompió la regla, se rompió esta regla porque precisamente en el mes de mayo, cuando todo el mundo esperaba que la demanda máxima correría normalmente en verano, que es donde, digamos, el consumo se incrementa más porque tiene una proporción directa con el incremento de temperatura, pues en el 2017 se rompió la regla y precisamente cayó en mayo, pero esto se debió primordialmente a la falla del generador de un autoproductor de lo más importante que tenemos acá, en el caso de Falcón, ¿no? Hubo un disparo del generador y la planta de procesos pasó a retirar toda su energía del sistema, con lo cual produjo la punta en mayo. Y esto, obviamente, que como decimos acá en Dominicana, agarró a todo el mundo asando patatas, digamos. En el 2018, pues obviamente no es año electoral, este fue un año más regular y entonces sí cayó en el verano con una punta de 2.300 megavatios. Dígase que esto es la demanda satisfecha, que no así la demanda total del sistema, porque acuérdense que todavía en Dominicana operamos con un porcentaje importante de energía no abastecida. Esto es la participación, cómo participan las diferentes empresas del pastel de retiro, y vemos que Edesur sigue siendo la distribuidora con mayor nivel de retiro, con casi 32%, seguida de Este con un 28% y de Norte con un 27%. Luego, obviamente, los retiros de los usuarios no regulados y otros retiros, esos otros retiros corresponden a los consumos internos de la empresa de generación, que como ustedes saben, tienen que consumir de la red para poder producir. El balance de energía, entonces, inyección y retiro quedó de esta forma, y las pérdidas, obviamente, rondan siempre el 2%, ¿no? Rondan siempre el 2%. Esto es básicamente cómo ha ido, digamos, evolucionando
el parque de generación a nivel de producción desde el 2001 al 2018. Para este año se espera alcanzar los 16, 17 mil gigas de energía generada, ¿no? Mientras tanto, en 2018 se alcanzaron los 15.700 gigas. Y así es como queda repartida esa generación entre las diferentes empresas de demanda, distribuidoras, usuarios no regulados, y obviamente la participación de las pérdidas. Ya estadísticamente, ¿cómo ha operado el sistema? Bueno, a nivel de blackout o salidas totales, tenemos que en los años del 2000 al 2005, era común tener un blackout, una salida total. O sea, el EDAC, obviamente el sistema automático de desconexión de carga, vivía actuando prácticamente constantemente. Entonces ya a partir del 2005 ustedes ven cómo se van reduciendo la cantidad de salida total, y la última que se registró fue en el 2015, producto de una falla en la cercanía de Itabo y otra, un relé que no actuó en la subestación de Palamara, que actualmente es la barra swing o la barra de referencia del sistema. Este ha sido el comportamiento que ha tenido, digamos, la generación versus la demanda entre el 2001 y el 2018. Esos picos que ustedes ven allá abajo, ese menos 16% que aparece entre el 2003 y el 2005, básicamente corresponde a la crisis que hubo en nuestro país en ese momento, crisis, digamos, económica, política, y también el 2000, la crisis del 2008, que tuvo un efecto en el 2009 en nuestra economía. En el 2014, esto se debió básicamente a la salida de la demanda de un autoproductor, otro de los más grandes, en el caso de Barrick. Ahí entonces, digamos que empezó a utilizar energía de su central y a dejar de demandar del sistema. Y por eso ustedes ven que digamos que se ve ese bajón ahí. Bueno, y ya este es el detalle de lo que vimos anteriormente, las causas que le mencioné verbalmente, por lo que no me voy a detener aquí. Este ha sido el comportamiento ya estadístico del 2001 al 2018 de las inyecciones. Como ustedes pueden ver, la línea roja es simplemente una línea dependiente y la línea azul corresponde con las inyecciones calculadas en gigavatios hora. Y esta es la participación por cada empresa de generación en los 15.700 gigas que se corresponden con el 2018. En términos de costos marginales, en 2018, obviamente se registran valores mínimos y valores máximos y el valor promedio. Estos valores ya están afectados por la influencia del precio techo que le mencionó Augusto. Dígase que de no haber sido por esos precios, por ese precio techo, pues obviamente esta no sería la gráfica, pero este sí fue el comportamiento real de los costos marginales para el año pasado. Y así fue como se distribuyó. En términos de transacciones económicas, siempre energía, el rubro de mayor peso, con casi un 72%, seguido de la potencia, con un 14%, y luego derecho de conexión y transferencia por deceso, parte fundamental del peaje, y los servicios complementarios, servicios auxiliares como la frecuencia. Esto fue en el mercado spot. Obviamente, como le mencionó Augusto Bello, como son datos extraídos de la memoria del organismo coordinador, y el organismo coordinador lo que ve es precisamente el mercado spot, porque no tiene acceso a los precios de contrato, porque son precios bilaterales fijados entre el oferente y el comprador. Y así es como se distribuyen las transacciones durante todo el 2018, ¿no? Ahí están ya mezclados todos los rubros. ¿Qué estamos mirando en términos de demanda? Bueno, en términos de demanda, tenemos una demanda de potencia y una demanda de energía, cuyo comportamiento es como el que se ve
en esta gráfica para el 2029 pretendemos tener unos 24.000 gigas de demanda de energía. O sea, estas son proyecciones que se hacen, dígase que son fotografías, ¿no? Esto, cada cierto tiempo hay que ir actualizando con información fresca, proyectos que se dice que se van a hacer, luego no se hacen, o proyectos que emergen. Por lo tanto, entonces, esto es digamos, un gráfico dinámico, información dinámica, que cada vez que nos vamos a detener a hacer la planificación, que la planificación tenemos que hacerla siempre, ¿no? Pero ir actualizándola cada cierto tiempo. Entonces, también tenemos que mirar la actualización de este dato importantísimo. En términos ya propiamente dicho de planificación de largo plazo, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí en Dominicana? Bueno, en principio utilizamos un modelo llamado MOPER, que es un modelo de operación económica para la República Dominicana, desarrollado por la empresa Silis, que fue, digamos, adquirido por la Superintendencia de Electricidad. La Superintendencia se lo cede al organismo coordinador para que éste pueda hacer la planificación de largo plazo. Luego, aún todavía se sigue usando el MOPER para la planificación de largo plazo, pero ya hay otros modelos que han emergido, aunque no está aquí. En principio fue el StarNet, un modelo que vino de España, desarrollado en GAMS, pero que resultaba muy pesado porque consideraba muchas restricciones. Entonces esto gatilló a que se desarrollase un modelo aquí en Dominicana, cuyo nombre es MODON, que está escrito también en GAMS, y que con él se están resolviendo la planificación de corto y mediano plazo, y se está trabajando en la de largo plazo. Entonces, para el mediano y largo plazo, se utilizan tanto el MOPER como el MODON para hacer el despacho de generadores, que consideran obviamente muchísimas variables como los mantenimientos. Una variable de salida son los costos marginales esperados de largo plazo también, la evolución de la energía no suministrada y otras variables como costo de combustible y así por el estilo. Para el corto plazo, entonces sí, el MODON está sumamente bien adaptado y se hace acompañar para ya los análisis de tipo eléctrico, ¿no? Se hacen entonces corridas de Excel, con lo cual entonces se completa el proceso de planificación con la corrida del flujo de potencia, cortocircuito y la misma estabilidad que ya tienen que ver con los recursos y servicios complementarios como frecuencia y regulación de tensión. Pero ya fuera del organismo coordinador, porque el organismo coordinador, como ustedes saben, digamos, un órgano que tiene funciones específicas. Ya en las empresas propias de generación o en la misma distribuidora se trabajan proyectos de expansión, y esos proyectos de expansión, en el caso de un generador, se modelan tomando en consideración la generación esperada y los costos marginales esperados. También la potencia para el caso de las tecnologías que sí pueden cobrar potencia firme, que digamos aquellas que son gestionables. Entonces también se proyectan todo eso, todos los costos, y luego entonces se hace un flujo financiero, se extrae a valor presente neto y se calcula entonces una tasa de retorno. Si esa tasa de retorno es, digamos, muy considerable comparado con la tasa de descuento que te dan los bancos actuales, entonces se dice que el proyecto es factible. De lo contrario, el proyecto se aborta. Entonces, aquí es muy importante saber que si utilizo los datos que no, digamos, errados, entonces la salida va a ser errada, y por consiguiente, un proyecto que puede ser factible, pues se convierte en un proyecto no factible y por lo tanto no se realiza. Así es que hay que tener sumamente mucho cuidado con los datos que se introducen acá. Y yo, por experiencia, he tenido personas cerca que han caído en errores de ese tipo, y una de dos: o le da factible un proyecto que no es factible, o viceversa. Y eso obviamente que tiene un impacto. Entonces, ya en resumen,
tenemos variable técnica, conjunto de restricciones operativas y variable económica. En conjunto eso compone lo que es un modelo. Luego entonces tengo respecto a las restricciones de centrales, tengo la famosa restricción en el sistema de transmisión y la función objetivo, obviamente, que es minimizar el costo total. Con esto entonces logro un despacho económico, un compromiso de unidades y un commitment, o digamos unidades que deben de ser convocadas a operar, y los costos marginales por zona. También el famoso valor del agua y las restricciones de transporte son las salidas más comunes del software o los software de planificación. Pero ya en términos puntuales, ya el modelo como el MOPER utiliza características centrales hidroeléctricas, las unidades que regularmente operan forzadas, los factores de planta mínimo, muy importante para el tema renovable, que no tiene un factor de planta, digamos, que es bien bajito respecto a la capacidad instalada, y otras restricciones y asuntos de la demanda. Entonces, por el momento, digamos que hemos concluido nuestra parte, así que estamos disponibles, Larisa, si tú lo consideras, para la sección de preguntas y respuestas. Excelente, Miguel Augusto, por su tiempo, por la participación y por tan excelente exposición y compartir sus conocimientos. Ya le pasé a Augusto las preguntas que teníamos en lista. Pueden ir contestándolas mientras yo sigo recolectando las preguntas acá por el chat. Perfecto, Augusto va a ir leyendo las preguntas. Y ustedes la pueden ir respondiendo, no hay problema. Sí. Perfecto. Tenemos la primera pregunta de República Dominicana, que dice, ¿qué opinión tienen sobre la incorporación de la actividad de comercialización de forma independiente en la actividad de distribución en República Dominicana? ¿Qué opinión tenemos nosotros? Por ejemplo, básicamente, la empresa de distribución se asemeja mucho a la empresa de transmisión. Son empresas de redes, empresas que deben manejar redes. O sea, yo entiendo que no debería estar dentro de la distribución, la comercialización. Eso lógicamente se debe separar. Es la opinión que tenemos nosotros. O sea, ya, por ejemplo, tenemos experiencia de otros países. Siempre menciono a Guatemala, porque Guatemala, a pesar de ser un país con una capacidad instalada parecida a la de nosotros, con una demanda parecida a la de República Dominicana, y un país que económicamente está peor que el nuestro, en el sector eléctrico está muy avanzado. Entonces, yo entiendo que la comercialización se debe dejar libre. O sea, al final los usuarios se van a beneficiar, porque cuando tú liberas la comercialización, tú tienes precios más bajos. Realmente eso es un futuro, no digo que sea ahora mismo, pero mi humilde opinión es esa, o sea, que se debe liberalizar la comercialización. Bien, en correspondencia con lo que menciona Augusto, la comercialización es una actividad susceptible de competencia igual que la generación. Entonces, si queremos introducir mejoras importantes en el sector eléctrico, debemos estar abiertos a romper algunos mitos, digamos, y algunas barreras, ¿no? De forma tal que podamos dejar que la competencia sea la que defina básicamente el destino de la nación a nivel de electricidad, ¿no? Y dejarnos entonces de tener esos mitos, ¿no? En otros países ya se ha probado que esta actividad puede operar completamente separada de la empresa de distribución, cuyo objetivo fundamental debería ser operar y mantener la red. Entonces, claro que sí, que nosotros somos partidarios de que se separen. Entonces, la siguiente pregunta es de República Dominicana también. ¿Cuál es la expectativa de reducción de precios en el mercado spot
con la entrada de Punta Catalina. Bueno, ya es el que le puede dar seguimiento a la operación del sector eléctrico se puede dar cuenta que con la entrada de una planta, cuando entra una planta, o sea, esas horas, lógicamente esa planta desplaza centrales caras y el precio se reduce. La expectativa que tenemos es que haya una disminución en los precios del mercado spot. Ahora bien, como todos saben, la demanda en República Dominicana es una demanda restringida. En República Dominicana existen los circuitos clasificados por A, B, C y D. El A recibe 24 horas y el D recibe 10 horas de apagón o gestión diaria. Y estamos hablando de que el 40% de los circuitos de República Dominicana reciben gestión. Entonces, una vez se incorporen las dos plantas de Punta Catalina, es lógico que nosotros entreguemos más energía. Entonces, en definitiva, los precios se reducen hasta tanto las empresas distribuidoras no empiecen a dar más energía, porque si empiezan a dar más energía, lo que va a hacer Punta Catalina es que va a estabilizar los precios como están. No se va a incrementar, pero no es que se va a reducir drásticamente si en un momento dado las empresas empiezan a dar más energía. Ya, en sentido llano, señores, como dice Augusto, si se suelta toda la demanda, pues el impacto de Punta Catalina sería nulo. Los costos marginales rondarían lo que estamos viendo ahora, 130, 140 dólares el megavatio, obviamente, sin el efecto ya del techo. Si no se suelta la demanda, entonces el caso es otro. Entonces, ya el tema depende absolutamente de qué va a pasar con la demanda. Y así, entonces, podemos saber. Obviamente se han hecho muchos ejercicios, muchos modelos, pero todos apuntan a lo mismo. La otra pregunta, déjame leer. ¿Creen ustedes que las funciones del Ministerio de Energía y Minas se solapan con las de la Comisión Nacional de Energía? Me parece que está de aquí. Sí. Bueno, de cierto modo lo que hemos visto, que sí, nosotros puntualmente hemos participado en muchas reuniones con el Ministerio y en principio hicimos ese tipo de observación puntuales, ¿no? Porque conocemos también de los procesos que maneja la Comisión y a nuestro juicio, digamos que va a haber un proceso transitorio en la cual esas dos entidades de alguna forma se van a unificar y que esos procesos que se ven ahora mismo solapados, pues se van a concretar en uno y que definitivamente se van a fortalecer, digamos, ambas instituciones y que van a tener que trabajar de manera conjunta. Pero yo creo que es un proceso natural, o sea, es un proceso natural de transformación y que obviamente va a traer consigo ese tipo de cambio, ese tipo de ajuste. Así lo vemos. Otra pregunta. ¿Creen posible cumplir con la meta del 25% de generación basada en energía renovable no convencional? Bien, respecto a esta pregunta, se han hecho en República Dominicana varios estudios de penetración de energía renovable. Básicamente la ley 5707 es la que exige que hay una meta de llegar al 25% y nosotros entendemos que no, o sea, según la fecha que dice el reglamento, no tendríamos el 25% todavía, pero lo importante es que vamos avanzando exponencialmente con la incorporación de la energía renovable. Básicamente. No llegaríamos, según lo que dice el reglamento, en la fecha que se cita a tener el 25%,
pero lo importante es que vamos avanzando con la meta. Yo sé que hay muchas empresas, como por ejemplo la empresa de transmisión, que tiene mucha preocupación con la incorporación de las renovables, pero yo entiendo que sobre la marcha debemos de ir corrigiendo todo eso. O sea, a una mayor incorporación de energía renovable, ustedes saben que las renovables le extraen inercia al sistema. O sea, porque no están compuestas de masa rodante como los generadores. Entonces, eso entiendo que debemos de ir pensando ya, por ejemplo, en un mecanismo de servicios complementarios para contrarrestar ese efecto. Pero no cumpliremos, viéndome ya básicamente a la pregunta que hicieron, que si creen posible cumplir la meta. Entiendo que al ritmo que vamos no cumpliremos con el 25%, pero hemos avanzado bastante. Básicamente es lo que le tengo que decir sobre esa pregunta. Otra pregunta dice, hola, buen día. ¿Los parques solares cómo operan? ¿Son construcciones en el techo? ¿Se instalan los paneles? ¿Cómo, qué área ocupan y cuánta energía generan? Bueno, como Miguel expresó, tenemos aproximadamente 100 megavatios de paneles solares instalados en los techos de la casa. 100 megavatios. Tenemos 3.000, casi 4.000 clientes que ya tienen paneles solares instalados en el techo de la casa. Cada panel tiene aproximadamente 2 metros cuadrados, o sea, cada panel. Entonces, ya los demás proyectos que se tienen, que ya son los proyectos como Monteplata, Montecristi Solar, Montecristi tiene un área aproximadamente para los 100 megavatios, ellos van a ocupar prácticamente 1 millón de metros cuadrados. O sea, realmente es considerable el espacio que se tiene que destinar para la instalación de paneles solares ya para generación. Pero en República Dominicana tenemos de los dos. Tenemos 100 megavatios instalados en los techos de las casas y de las industrias, y ya tenemos lo que Miguel mencionó, alrededor de 160, bueno, vamos a tener ya en este año, porque cuando entre, por ejemplo, Montecristi Solar 2, la segunda etapa, pero vamos a tener más de 150 megavatios ya en proyectos de generación a gran escala, que son los que ocupan bastante espacio. Pero básicamente eso, tenemos de los dos, en los techos y ya a nivel de generación también tenemos que ocupan bastante terreno. Ok, aquí hay otra pregunta, Augusto, que creo que se relaciona con la anterior. Dice, ¿cuál sería el impacto del costo marginal una vez Punta Catalina esté operando al máximo? Básicamente fue lo que respondimos anteriormente, así que depende de la demanda. O sea, otra pregunta desde Costa Rica, dice, una consulta, ¿la tarifa en República Dominicana mantiene subsidio? Sí, en República Dominicana mantiene subsidio las tarifas. O sea, todavía no se ha aplicado lo que es la tarifa técnica y lógicamente lo que se hace es, hay una tarifa indexada que tiene que ver con el comportamiento de los combustibles. O sea, hay una tarifa indexada y una calculada. O sea, la diferencia de esas dos tarifas, porque hay una que tiene el subsidio que el gobierno da. Por ejemplo, hay un desglose, luego vía correo nos podrán enviar cualquier solicitud y nosotros también le enviamos la información que necesiten. Pero, por ejemplo, el desglose de la tarifa en República Dominicana, los primeros 200 kilos están subsidiados 100%. Y así sucesivamente. Hay unos escalones que tiene la tarifa y lo que se hace es que se calcula una tarifa, una calculada y otra indexada, y la diferencia entre esas dos tarifas da lo que le llaman el FETE, el Fondo de Estabilización de Precios. Y existe también en República Dominicana lo que es el bono luz, que son los clientes ya, por ejemplo, de muy escasos recursos, que tienen una tarjeta de solidaridad
donde se le da el gas que utilizan para la cocina, y también se les subsidian 200 kilos. O sea, la tarifa de República Dominicana, en resumen, todavía mantienen subsidios, todavía. Ok, otra pregunta. Dice, ¿cuál es el margen de reserva de cada generador durante el abastecimiento de energía? ¿Y cuál es el margen general tomando en cuenta la demanda? Entonces, básicamente, cuando hablamos de reserva, tenemos dos tipos o tres tipos de reserva, hasta cuatro tipos de reserva, ¿no? Tenemos la reserva de regulación, básicamente regulación de frecuencia, primaria, secundaria y hasta terciaria. Tenemos la reserva operativa, que son máquinas que están rodando a cierta capacidad, tienen todavía margen para aportar al sistema. Tenemos reserva, bueno, esa sería también reserva caliente, y también tenemos la reserva fría, que son máquinas que están fuera del sistema, pero que pueden entrar rápidamente en operación, ¿no? En términos de márgenes de regulación primaria y secundaria, nuestra normativa establece que cada generador debe aportar entre un 3 y un 5% en ambas regulaciones, primaria y secundaria. Lo que es reserva operativa ya va a depender, obviamente, de la demanda que se esté abasteciendo en ese momento. Y si hay baja demanda, bueno, hay reserva. Regularmente nuestro sistema opera sin reserva. Nosotros estamos, digamos, operando en las horas de punta, donde se produce la máxima demanda. Esto es sin entrar de Punta Catalina, ¿no? Esto es una foto, digamos, de ahora. Digamos que Punta Catalina no ha entrado al sistema. En las horas de punta no tenemos básicamente reserva. Y hay una reserva que sí se pudiera considerar como reserva fría, pero es una reserva, digamos, que es muy costosa y su precio, su costo variable de producción supera el price cap o el costo techo. Por lo tanto, convocar una planta de esa a operar, evidentemente que incrementa los costos operativos. Por lo tanto, de un 3 a un 5% es lo que tenemos ahora mismo en reserva primaria y secundaria por cada generador. La otra pregunta es que si existe un pago por disponibilidad de potencia firme en el sistema, y si se les paga a las eólicas y a las solares. Sí, lo primero es que aquí en República Dominicana existe lo que es un pago por capacidad. Se paga, eso anda por el orden de los $9 por cada kilo. Es el pago ya de potencia, y a las eólicas y a las solares no se le paga. O sea, solamente se le paga la energía que producen. Eso es algo que se ha estudiado, o sea, cómo se le pagaría a una eólica o a una solar. Ya lógicamente entiendo que si incorporan un sistema de almacenamiento, entiendo que eso se podría considerar, pero la normativa en República Dominicana no lo contempla. Solamente se le paga energía. A todas las que están acá se le paga por la energía que produce. ¿Más preguntas? Sí. Hay otra pregunta acá que dice que en la metodología, en la modelación de largo plazo, se optimiza el sistema por costos o se discrimina por fuente, potenciando de cierta forma las renovables, o se asigna una cuota mínima a los proyectos renovables. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta de forma bien escueta, porque hay una mezcla de cosas ahí. En principio, las renovables tienen prioridad en el despacho. Esto no tiene que ver, digamos, puntualmente con el proceso de planificación de largo plazo. No es una variable a determinar, si se quiere, porque tienen de entrada normativamente prioridad en el despacho. Cuando hablamos propiamente de, por ejemplo, de hidros de pasada, ya la hidro de embalse, digamos que lo óptimo sería aprovechar el agua en los momentos en que el sistema más la necesita y en los momentos en que se optimiza mejor o se maximiza la optimización de la variable de costo total, y de ahí sale el costo del agua. Entonces, por aquellas renovables que no son gestionables, como la solar sin baterías y la misma eólica sin batería, también, bueno, ellas se despachan inmediatamente, estén
digamos, listas para producir. Eso es normativamente. Ahora, en términos de planificación, la función objetivo siempre es minimizar el costo total. Y en ese proceso de minimización de costo total, yo tengo que aprovechar los recursos que siempre son escasos, los recursos que tengo disponibles al máximo. Dígase que tengo que considerar cuáles centrales están disponibles, cuáles están en mantenimiento, cuáles líneas están en mantenimiento. Entonces, tratar de abastecer la demanda a mínimo costo con los recursos que tengo. Por lo tanto, no discrimino por tecnología, sino aprovecho los recursos que tengo disponibles en el momento y con eso trato de optimizar la operación de corto y de mediano plazo y de largo plazo en todos los espacios temporales, ¿no? Y obviamente cumplir con la función objetivo que es abastecer la demanda a mínimo costo. Eso es lo que hacemos acá. ¿Hay otra pregunta? Sí. La otra pregunta, entiendo que los costos marginales lo establece la última máquina que está disponible, pero que aún no ha ingresado a operar. En este sentido, no hay reconocimiento de capacidad firme que refleje la unidad de generación más eficiente en punta. Hay una mezcla ahí entre energía y potencia, realmente. Exactamente. Hay una mezcla, Augusto va a puntualizar, yo voy a ser muy escueto. Hay una mezcla entre energía y potencia. Una cosa es el costo marginal de energía, una máquina que está convocada a operar económicamente, ¿no? Puede marcar el precio marginal. Si su costo variable de producción o de despacho, si lo queremos ver en la barra de referencia, digamos, se corresponde con el costo marginal. Para esto la planta debe ser convocada a operar de forma económica y para abastecer la demanda. O sea, el costo variable de producción de esa máquina es el mayor. Esa que fue convocada justamente a operar para abastecer la demanda. Entonces, esa máquina pasa a ser la máquina marginal y su costo variable de producción o de despacho pasa a ser el costo marginal. Eso es en condiciones normales. Ya el tema de la potencia firme tiene que ver con la disponibilidad, que no necesariamente la máquina debe estar operando, simplemente estar disponible. Ella puede estar disponible y no fue convocada a operar, pero está disponible. Si eso es así, su precio de capacidad o potencia firme no se le afecta por eso. Ahora bien, en el momento en que fue convocada a operar, y esa hora o ese periodo fue un periodo de punta, digamos, de apuntalamiento de la demanda, que cae entre las 4 horas de punta o 4 periodos de punta que ve el sistema, se le mide la disponibilidad de esa máquina, digamos, a través de su potencia efectiva. Si la máquina tiene algún fallo o algún evento que daña su disponibilidad o que afecta su disponibilidad, entonces ahí sí, esa central puntual recibe un impacto en su pago de potencia firme o pago de capacidad, pero no tiene que ver, obviamente, directamente con la central y el costo marginal. Son dos términos totalmente diferentes. Augusto. Exactamente, sí. Así como decía Miguel, a pesar de que la planta fijó el precio, pero no se incorporó al sistema, no lo estuvo generando. Eso no, si la planta está disponible, lógicamente sí sigue cobrando su potencia firme. Entonces, la otra pregunta que dicen acá es que hace poco tiempo IRENA elaboró un estudio para República Dominicana. Dice que qué pasó con ese estudio, si los mismos son considerados en la planificación o se toman como referencia. Realmente sí, IRENA elaboró un estudio, pero todos, al igual que los demás estudios que se han hecho con respecto a la energía renovable, al índice de penetración y demás, todavía no se están considerando como tal en la operación del sistema. Sirven todavía como referencia, como apoyo, y se continúan haciendo análisis todavía, pero no se consideran en la planificación todavía los resultados de esos estudios. Básicamente esa es la respuesta. Y la otra pregunta es, ¿de qué forma o cuáles parámetros se toman en cuenta para establecer el costo marginal tope del sistema para los generadores?
Esa es la otra pregunta que hay acá. Bien, básicamente es una buena pregunta y felicito al que la hizo. Hay dos formas de responder. ¿Qué se toma en cuenta o qué se debería tomar en cuenta? Realmente el costo techo, costo marginal tope, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de competencia. Acuérdense que estamos hablando de, esto es puramente académico, ¿no? Es una barrera de entrada, si se quiere, es una barrera de entrada porque de cierta forma un general que está fuera de este sistema ve esa variable para decidir si entra o no. Entonces, cuando le pongo un techo al marginal, al costo marginal, obviamente estoy creando una restricción del tipo económico. Entonces, ese costo marginal debe corresponderse con, en este caso, en nuestro sistema, con lo que las empresas distribuidoras, que son las mayores demandantes de energía, pueden financieramente sostener. Entonces, obviamente hay variables que se consideran para fijar actualmente ese costo marginal techo. Una de ellas es el precio del combustible que marca el precio en la punta. Dígase, ¿cuál es el combustible que marca el precio en la punta? Bueno, el combustible que utiliza la tecnología que en la punta está marcando el precio marginal. Estadísticamente, entre un 60 y un 70%, ese costo marginal lo está marcando un motor que funciona con fuel número 6. Por lo tanto, entonces, una variable que toma en cuenta el cálculo de este costo marginal tope es la variación del precio del fuel número 6. Y eso se indexa con el CPI de los Estados Unidos y se define un precio base, y ese precio base se actualiza con el precio del combustible y con el precio de ese CPI. Así es como se hace en la actualidad. Augusto, no sé si... Sí, ya queda, aquí tengo una última pregunta, sé que tienen otras. Larisa les pasará nuestros correos en la presentación para que también nos envíen las otras preguntas para tratar de que no se queden ninguna sin responder. Pero simplemente vamos a leer ya la última que hicieron, que es básicamente de qué forma o cuáles parámetros se toman en cuenta para establecer el costo marginal. Bueno, ya esa la hicimos. Es en su país, ¿qué otras medidas tienen para la compra de energía y potencia? Además del mercado mayorista. Dice sistemas de cuotas, tarifas especiales, otras. No, básicamente, nosotros tenemos dos tipos de mercado, un mercado de contrato y un mercado spot. El mercado spot, mercado libre, donde usted entra y vende su producción a costo marginal, ¿no? Eso pertenece obviamente al mercado eléctrico mayorista. La otra opción que tenemos es a través de un contrato. Este contrato puede ser tipo PPA, por ejemplo, o básicamente el resultado de un proceso de licitación, ¿no? Entonces, ahí tú entras con tu contrato y vas a vender electricidad en el sistema eléctrico interconectado con un precio pactado a través de un contrato. Actualmente esas son las dos modalidades que tenemos en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? El mercado eléctrico mayorista ya... para el caso de fuentes netamente renovables, ya entran otros incentivos que están descritos en la 5707, por ejemplo, pero siempre va a haber o un contrato o el mercado spot, hasta ahora, es lo que tenemos. Entonces, no sé si hay otra pregunta, Augusto. Larisa. Agradecerles nuevamente, Miguel Rosario, director comercial de Punta Catalina de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y Augusto Bello, director de Compras de Energía y Regulación de la empresa distribuidora del Este, por haber dicho que sí cuando les invitamos a traer esta conferencia virtual donde iban a poder compartir con todos nuestros participantes
pues las experiencias y todo lo que ha venido pasando y suscitando en el sector eléctrico de la República Dominicana, específicamente el mercado eléctrico mayorista. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir su conocimiento. De verdad que gracias por enriquecer el día de hoy nuestro tiempo de conferencia virtual. Larisa, por favor, recordarle a todos los participantes que nosotros terminamos acá, pero que estamos disponibles para cualquier consulta o pregunta que se haya quedado, o que no, por el tema del tiempo, porque obviamente hay que poner una cota, pues en nuestras direcciones de correo electrónico, personales e institucionales, entonces por allí es una vía de contacto, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el mundo de los mercados eléctricos y demás. Gracias, Miguel Rosario, director comercial de Punta Catalina de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y Augusto Bello, director de compra de energía y regulación de la empresa distribuidora del Este, por su tiempo, por haber dicho que sí a esta conferencia virtual, por haber compartido con nosotros este tiempo tan valioso y compartir con todos nuestros participantes toda su experiencia en estos más de 15 años en el sector, específicamente en el mercado eléctrico mayorista. Gracias de corazón, Miguel, Augusto, por su tiempo y por haber dicho que sí. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a Secasier y a ti, Larisa, por todo. A ustedes por el tiempo. Como comentaba Miguel, como comentaba Augusto, vamos a estar compartiendo con ustedes la presentación realizada el día de hoy. Igualmente estamos grabando el webinar. Todo ha salido bien, o sea que estaremos compartiendo el link para que puedan descargar esta conferencia virtual y puedan nuevamente escucharla. Igualmente agradecer a nuestros asociados y no asociados, a los países conectados el día de hoy: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Igualmente, sin ustedes, los participantes, los países que se conectan día tras día, no sería posible. De corazón, muchísimas gracias.